Hola a todos y todas, espero que estén muy bien. Hoy vamos a comenzar con un nuevo contenido que es desarrollo embrionario y vamos a hablar hoy sobre la primera parte, que es la fecundación. Es el inicio, es la parte principal del desarrollo embrionario, porque si no hay fecundación, no hay desarrollo embrionario. Pero antes de esto tenemos que hablar sobre los gametos. En años anteriores has estudiado algo de la fecundación, es decir, que es la unión de los gametos. Estos van a dar origen a una nueva vida y contienen la información genética del padre y de la madre. Los gametos masculinos son los espermatozoides y los gametos femeninos son los ovocitos. Estos presentan cada uno la mitad del material genético. El espermatozoide y el ovocito son células muy diferentes entre sí y poseen propiedades estructurales que se van a ir adquiriendo mediante el proceso de gametogénesis. Pero primero vamos a hablar de las diferencias de los gametos. El ovocito no tiene movilidad, tiene una forma esférica y es de gran tamaño debido a las reservas alimentarias acumuladas en su interior. Además, este va a poseer mayor cantidad de organelos que van a ser los que posteriormente van a proveer de la maquinaria para que el desarrollo embrionario se produzca. El ovocito alcanza un tamaño aproximado de 1,5 milímetros. A diferencia del espermatozoide, si tiene movilidad, tiene forma alargada, tiene una cabeza, una cola que le va a dar la movilidad. Es 10.000 veces más pequeño que el ovocito, mide entre 5 o 6 micrones. Entonces vamos a tener la gametogénesis. La gametogénesis masculina se va a llamar espermatogénesis. Esta ocurre al interior de los testículos. Es una estructura llamada llamadas túbulos seminíferos. Se inicia en la pubertad y si todas las condiciones y no es un hombre enfermo, va a durar durante toda la vida. O sea, el hombre produce espermatozoides hasta el día en que se muere. Y comienza la pubertad. Generalmente podemos reconocer como principal, el principal momento en que se empieza a generar la espermatogénesis cuando se comienzan las poluciones nocturnas. Entonces nos vamos a enfocar en la imagen. Durante el desarrollo embrionario, las células germinales primordiales se multiplican, dando lugar a las espermatogonias, que va a ser esta célula principal. Años más tarde, en la pubertad, algunos espermatogonias van a proliferar, aumentando de tamaño y se van a diferenciar en espermatocitos primarios o espermatocito 1. Se puede decir de las dos formas. Entonces vamos a tener como célula principal las espermatogonias, que estas van a estar desde el desarrollo embrionario, pero va a estar en stop hasta la pubertad. Ahí no veo la flecha, aquí está. Entonces, cuando estas comiencen a madurar y a crecer, se va a generar el espermatocito 1. Aquí tenemos como que se generó otra, pero esta se generó de otra espermatogonia. El espermatocito 1 va a pasar por un proceso que va a constar de dos divisiones celulares. Tenemos la primera división celular, la que nos va a dar origen al espermatocito 2. Y estas luego van a generar otra división formando las espermátidas. Cada una de ellas tiene la mitad del material genético de la especie. O sea, vamos a tener que el espermatocito 1 va a tener 43 cromosomas, las espermatocitos 2 van a tener 43 cromosomas cada uno, pero estas 4 espermátidas van a tener 23 cromosomas cada una. Finalmente, las espermátidas experimentarán cambios morfológicos que dan origen a los espermatozoides. Estos cambios morfológicos se le va a llamar espermiohistogénesis, que es la maduración de los espermios. Nosotros ahora tenemos células que parecen huevitos.
Pero para que el espermatozoide sea funcional debe adquirir una forma especializada. Entonces, la espermiohistogénesis lo que va a generar es la aparición del flagelo, va a disminuir el volumen del citoplasma y se va a formar el acrosoma. El acrosoma es una estructura que contiene enzimas que van a participar en el proceso de la fecundación. El acrosoma va a estar como en la parte principal de la cabeza, va a ser como la parte más externa de la cabeza. Y es ahí donde van a haber un montón de enzimas que van a facilitar el proceso de que el espermatozoide entre al ovocito. La ovogénesis es un poco más compleja que la espermatogénesis. La ovogénesis comienza antes del nacimiento, de igual manera, y queda detenida hasta la pubertad, que es cuando se reanuda. A partir de esto, la mujer nace con una cantidad específica de folículos. A diferencia del hombre, solamente el hombre nace con la espermatogonia. Nosotros ya vamos a tener un proceso de división ya desde nuestra vida uterina, de los cuales solo algunos van a continuar su desarrollo, que se concreta solo si se produce fecundación. Por eso se dice que nosotras las mujeres tenemos nuestro ciclo ya contado. Los hombres pueden seguir generando espermatozoides por siempre, hasta el día de su muerte. Nosotras, en cambio, ya tenemos nuestros ovocitos contados desde que nacemos. De una forma muy burda, si es que nosotros nacemos con 47 ovocitos, vamos a tener solamente 47 menstruaciones. Y a la 48, por ejemplo, ya va a ser nuestra menopausia. Tenemos nuestros ovocitos contados. Nos vamos de nuevo a la imagen y vamos a tener la ovogonia igual, que va a ser formada desde células primordiales también, que se van a multiplicar y van a formar la ovogonia. Muchas ovogonias experimentan cambios transformándose en ovocitos primarios u ovocitos 1. Estos inician un proceso de división celular que queda detenido sin ser concluido. Un ovocito 1 más el conjunto de células que lo rodean se va a denominar folículo. Entonces vamos a tener el ovocito 1, que es la primera división celular que se va a generar, y va a estar rodeado de células que estas se van a llamar folículo primordial. Desde la pubertad y extendiéndose a lo largo de los años reproductivos, varios folículos primordiales van a empezar a madurar cada vez. Estos se van a llamar folículos primarios. Muchos de ellos continúan su desarrollo a folículos secundarios y algunos de estos progresan a un estado de folículo terciario. Entonces, primero vamos a ver el desarrollo folicular. Vamos a tener el desarrollo del folículo primario, folículo secundario, folículo terciario, y cuando ya hay una ovulación, se va a romper el folículo y este va a ser expulsado como ovocito 2. Pero si nos vamos al desarrollo de lo que es el ovocito, vamos a tener que el ovocito 1 experimentará un proceso de maduración. En la primera división se va recién a completar acá. O sea, aquí todavía no había una división completa. En esta etapa se va a complementar la división celular que estaba detenida, produciéndose un ovocito secundario o ovocito 2. Entonces, del ovocito 1, que lo teníamos desde cuando éramos nosotras embriones y fetos, que se quedó detenido, al madurar recién se va a dividir. Y es el ovocito 2 el que nosotros vamos a liberar en cada menstruación. Al igual que en los hombres se generan dos células hijas, pero la diferencia es que nosotros solamente vamos a ocupar una, y esta, que es el polocito 1, se va a reabsorber, porque en realidad no tiene material genético y es muy pequeño. Posteriormente, el ovocito 2 experimenta un segundo proceso de división celular que queda detenido. Entonces, vamos a tener la división de los núcleos, pero aún así van a ser solamente una célula.
Generalmente uno de los ovocitos 2 se libera mediante la ovulación, que era lo que yo le estaba comentando. El ovocito 2 es el que se libera. Si este es fecundado, completa el segundo proceso de división, tras lo cual se produce el cigoto y un segundo cuerpo o polocito 2. El cigoto contiene el total de material genético de la especie. De no producirse la fecundación, el ovocito 2 se degrada. Entonces lo que nosotros vamos a ovocitar o ovular va a ser el ovocito 2. Si es que este no es fecundado, se va a liberar y se va a liberar junto con nuestra menstruación. Si este es fecundado, recién ahí pasa la segunda división celular y se libera el polocito y este queda con 23 cromosomas. Cuando nosotros hablamos de óvulo, es una palabra mal dicha, ya que lo que en realidad nosotros liberamos es ovocito. El óvulo consta de 23 cromosomas y pasa muy poquito tiempo, porque cuando entra el espermatozoide, recién ahí se produce la liberación del polocito 2 y recién es un punto muy mínimo en el que el ovocito tiene 23 cromosomas, porque posteriormente vuelve a tener 46 cromosomas, porque ya va a ser un cigoto. 23 de cromosomas del ovocito y 23 cromosomas del espermatozoide. Cuando se unen entonces, se produce la fecundación. La fecundación es un proceso complejo que se produce a partir de una serie de eventos previos. ¿Cuáles son estos eventos previos? Por un lado, la ovulación y por otro, el ingreso de los espermatozoides al sistema reproductor femenino. A través de este, los gametos masculinos se desplazan hacia el lugar donde se encuentran con el ovocito. De los millones y millones y millones de espermatozoides que ingresan al sistema reproductor femenino, solo una pequeña parte, que es aproximadamente el 1%, logra atravesar el cuello uterino. Muchos de los que consiguen entrar mueren tras haber recorrido gran parte del oviducto. Donde el ovocito se va a encontrar con el espermatozoide va a ser en el primer tercio de uno de los oviductos. Aquí yo le puse tercer tercio porque estaba contando desde aquí, desde lo más cercano al útero hasta lo más lejano. Pero si lo vemos desde lo más cercano al ovario, va a ser el primer tercio. En el primer tercio del oviducto o de la trompa de Falopio va a estar el ovocito esperando que llegue el espermatozoide. A pesar de que son varios espermatozoides los que se encuentran con el ovocito, solo uno de ellos podrá fecundarlo. Bueno, los millones de espermatozoides, como se ven aquí, entran, pero algunos se quedan perdidos en estas cavernas que están aquí. Algunos no pueden traspasar el cuello del útero. Otros se van a ir a la otra oviducto o trompa de Falopio. Y solo algunos van a tener la suerte, por decirlo así, de encontrarse con el ovocito. Uno puede ovular de cualquiera de los dos. Entonces igual es como un poco de azar por cuál espermatozoide, o sea, por cuál oviducto va a estar el ovocito esperando. ¿Por qué digo esperando? Porque el ovocito, como ya habíamos visto, no tiene movilidad, por lo que lo único que lo mueven son unas pelucitas, unos pelitos, microvellosidades que va a tener el oviducto. Pero el de movilidad va a ser el espermatozoide, que cuando llegue al primer tercio del oviducto se va a encontrar con él. Aún así, como yo les decía, varios espermatozoides logran encontrarse con el ovocito, pero solamente uno va a ser el espermatozoide que va a entrar. El espermatozoide comienza a penetrar a través de células foliculares que rodean el ovocito hasta encontrarse con una capa llamada zona pelúcida. La fijación del espermatozoide a la zona pelúcida desencadena la reacción acrosómica, o sea, se va a romper el acrosoma, que como yo les había dicho, era la parte más externa de la cabeza del espermatozoide y que contiene muchas enzimas. Estas enzimas van a romper la zona pelúcida y van a producir un túnel que va a permitir la entrada del
del espermatozoide. Producto de la reacción acrosómica, unas vesículas del ovocito 2 llamados gránulos corticales se van a liberar y van a producir como una barrera contra los otros espermatozoides, haciendo que la zona pelúcida sea impenetrable. ¿Para qué esto? Para que no se produzca una aberración cromosómica, porque si es que entraran dos cromosomas, si es que entraran dos espermatozoides, habrían 23 más 23 más 23 cromosomas, o sea, habrían 69 cromosomas. Eso ya es una aberración cromosómica. Nosotros solamente tenemos que tener 46 cromosomas. Creo que dije bien, 69 cromosomas, estaba calculando. Bueno, entonces, para impedir eso, para impedir que todo este desgaste que se generó en la fecundación se estropee, lo que va a generar el ovocito va a ser una barrera con estos gránulos corticales que va a impedir que otros espermatozoides fusionen el ovocito. El material genético del gameto masculino entonces va a ingresar al interior del ovocito y se va a generar un cigoto. Solo el material genético del gameto masculino va a ingresar. Por eso yo les hablaba que el ovocito era mucho más grande que el espermatozoide. El ovocito contiene nutrientes, contiene los organelos que van a generar toda la maquinaria para que luego se produzcan las divisiones celulares para producir al cigoto, al embrión, al feto y luego al bebé. Solamente el espermatozoide lo que nos va a entregar va a ser el núcleo, porque la cola queda afuera y como se desprende de todo esto que está rotulado en azul y solamente va a entrar lo que está rotulado en naranjo. La implantación en el útero. Es súper importante que sepan que cuando se genera la fecundación, que es aquí, lugar donde es posible la fecundación, como dice acá, este no va a quedar aquí. Es súper importante que tengan conciencia de que la fecundación es en el oviducto, pero la implantación, o sea, donde se va a desarrollar este cigoto va a ser en el útero. El cigoto generado a partir de la fecundación se va a desarrollar aproximadamente en 9 meses, pasando a ser de una célula a un ser humano completamente formado. Una vez que se ha originado el cigoto, este es transportado desde el oviducto hacia el útero. ¿Cómo es transportado? Por estas mismas microvellosidades que yo les comentaba. El ovocito no tiene cola. El cigoto tampoco va a tener, porque la cola del espermatozoide queda afuera. Entonces va a ser movido por estas microvellosidades del oviducto. Pero en el momento en que comienza este movimiento, la célula se va a ir dividiendo. Este proceso lo vamos a ver en la próxima clase, pero lo que quiero que quede claro es que el cigoto que se formó no se va a quedar ahí. Si este se quedara aquí, produciría un embarazo tubario que eso puede ser muy peligroso. Solamente se va a fecundar en el oviducto, en la primera parte del oviducto, pero se va a ir luego a ser implantado en el útero. Pero esta serie de divisiones la vamos a ver en la próxima clase. Espero que todo quede claro. Hagan la actividad de aprendizaje y nos encontramos la próxima clase para saber qué pasó con este cigoto que fue implantado en el útero. Hasta la próxima.